Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa Los Derechos en Riesgo. Hoy vamos a hablar de un caso que dejó muchas preguntas en el aire. Seguro recuerdan el secuestro de los periodistas de Cuarto Poder. Esto ocurrió en el distrito de Chadín, Cajamarca, en el año 2022, y causó una gran preocupación porque no solo puso en peligro a estas personas, sino que también afectó derechos que son fundamentales para todos nosotros, como la libertad personal y el derecho a la información. Pero, ¿qué pasó exactamente? Los periodistas fueron retenidos durante más de 5 horas por un grupo de ronderos, quienes, según se informó, le exigieron leer un comunicado y guardar sus equipos. Todo empezó cuando Víctor Díaz Cueva, un ciudadano relacionado con el alcalde de Chadín, incitó a bloquear la carretera y a movilizar a los ronderos. Imaginen esa situación, estar en medio de una comunidad hostil sin saber si saldrá seguro. Es importante mencionar también, Juan, que estos periodistas estaban en la zona investigando temas sensibles para la comunidad y eso generó el rechazo en algunos de los pobladores. Pero aquí lo preocupante es que, aunque las rondas campesinas tienen un rol importante y reconocido por nuestra Constitución, hay límites. Según el artículo 149 de la Constitución, las rondas campesinas pueden actuar dentro de su territorio, pero siempre respetando los derechos fundamentales. Aquí claramente se vulneraron la libertad personal y el derecho a la información. ¿Y qué derechos se vulneraron aquí? Primero, el derecho a la libertad personal, que es básico. Nadie tiene derecho a retener a otra persona contra su voluntad, sin importar las razones. Este derecho está garantizado en nuestra Constitución y en tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que ocurrió con los periodistas Eduardo Quispe y Elmer Valdivieso nos recuerda lo frágil que puede ser este derecho, incluso en contextos donde la justicia busca prevalecer. Luego tenemos el derecho a la información. Los periodistas estaban haciendo su trabajo, investigar y reportar sobre temas de interés público. Este derecho no solo protege a los medios, sino a nosotros como ciudadanos, porque la información nos da poder, nos ayuda a tomar decisiones y nos mantiene vigilantes frente a abusos. Interrumpir este proceso afecta a toda la sociedad. Por último, está el derecho a la propiedad. Durante el incidente, se les exigió entregar y guardar sus equipos, algo que también vulnera lo que cada persona posee legítimamente. Estas acciones van más allá de la protesta o defensa. Se convierten en abusos directos que deben ser sancionados. Un caso similar que viene a la mente es el ocurrido en el 2014, ¿no? En Ayacucho, donde un grupo de periodistas fue retenido por rondas campesinas mientras investigaban la minería ilegal. Al igual que en Cajamarca, las rondas argumentaron que querían proteger a su comunidad, pero la forma en que lo hicieron puso en riesgo a las personas que solo cumplían su labor, ¿no? Por otro lado tenemos que no solo pasa en Perú, sino que también encontramos un caso en México. Por ejemplo, en el 2021, varios periodistas fueron detenidos por un grupo de autodefensas en Michoacán, que alegaban que los medios distorsionaban la realidad de su lucha. Pero el método que usaron generó un debate en el cual llegaron grupos al margen de las leyes estatales e internacionales, ¿no? Estos casos muestran que, aunque entendemos el contexto y las intenciones de este grupo, no podemos justificar, ¿no?, que se pasen por encima de derechos fundamentales, ya que es un equilibrio complicado, ¿no?, pero no necesario, que debe ser trabajado con diálogo, respeto y sobre todo apego a las leyes. Como sociedad tenemos que buscar, ¿no?, mecanismos que permitan valorar estas tradiciones, pero sin que se conviertan en excusas para vulnerar los derechos. Muchas gracias, Anthony, por esos datos importantes. Ahora damos la bienvenida a nuestro invitado especial en este episodio, Kelnin Olivera, abogado del Poder Judicial de Chota, Cajamarca, quien nos dará su perspectiva particular sobre el accionar de las rondas campesinas en Cajamarca. Bienvenido, Kelnin. ¿Qué podrías decirnos sobre cómo actúan las rondas campesinas en general y cuál es tu punto de vista profesional sobre este caso en Chadín? Gracias por invitarme a tu programa, Juan Carlos. Te voy a dar mi opinión desde un punto de vista profesional y de la experiencia directa que sucede en la provincia de Chota sobre las acciones de las rondas.
Las rondas campesinas, si bien es cierto, son reconocidas por la Constitución Política del Perú como personas jurídicas. Además, tienen su ley, la Ley 24656. Las rondas campesinas considero que son el apoyo para la seguridad y el trabajo en las comunidades en donde existen estas. No obstante a ello, se generan muchas confusiones en la práctica de querer impartir justicia a las personas o a los problemas que se dan en la comunidad. Como por ejemplo estábamos viendo el caso de los periodistas de Cuarto Poder, ¿no? En Chadín. Lamentablemente creo que el principal problema que ocurrió ahí fue el desconocimiento y también la influencia política. Por eso es que actuaron de esa forma los comuneros y transgredieron, pues, ¿no?, los derechos de la libertad personal, el derecho de libre tránsito, el derecho de la búsqueda de la verdad, de la información que estos periodistas buscaban. Yo considero que las rondas campesinas, pues, como organización, son fundamentales para la seguridad, pero no para impartir justicia. Para ello existe, pues, la justicia común, ¿no?, impartida por el Poder Judicial. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Lo primero es que los derechos básicos como la libertad no se pueden negociar. Nadie debería pasar por una situación como esta, donde uno se sienta retenido contra su voluntad o impedido de hacer su trabajo. También vemos que estos problemas no se solucionan solo con leyes. Necesitamos acciones concretas para evitar que esto vuelva a pasar. Por ejemplo, sería muy útil que las rondas campesinas reciban capacitaciones sobre cómo resolver conflictos sin afectar los derechos de las personas. Ellos tienen un papel muy importante en sus comunidades, pero es esencial que sus acciones estén alineadas con el respeto a la libertad y la justicia. También es importante que las autoridades estén listas para intervenir de una manera justa y rápida cuando algo así ocurra. Sí, y no podemos olvidar que esto no es algo que pasó una vez y ya quedó en el pasado. Estas situaciones podrían repetirse si no hacemos algo para prevenirlas. Hemos visto casos parecidos en otros momentos donde por desconfianza o falta de información se toman medidas que terminan afectando a personas inocentes. Lo que necesitamos como sociedad es trabajar juntos. Por un lado, aprender sobre nuestros derechos y sobre todo cómo defenderlos. Y por otro, exigir a las autoridades que tomen en serio estos problemas y propongan soluciones reales. Y como ciudadanos debemos estar atentos, apoyar los cambios que sean justos y fomentar el diálogo. Si todos hacemos nuestra parte, podemos evitar que estas cosas sigan pasando. Bien, gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Casos como estos nos recuerdan que conocer nuestros derechos y protegerlos no es solo importante, es necesario. Si quieren seguir aprendiendo sobre temas como este, no olviden seguirnos en nuestra red social de Facebook, derechosenriesgo.pe. La información nos ayuda a estar preparados, pero el verdadero cambio empieza cuando hacemos algo al respecto. Hasta la próxima. Bye bye.